Doctor, no se olvide de grabar las clases, por favor. Ah, cierto, sí, sí, sí. Ok, comencemos, por favor. Gracias por hacerme acordar que debí grabar desde hace rato. Doctor, ¿se puede ver en pantalla? Sí, evaluación musculoesquelética. Maricela Bustamante. Y PSA. ahora se ve más grande. Sí, Ya, doctor, gracias. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema de evaluación musculoesquelética. Bueno, como sabemos, el sistema musculoesquelético tiene diferentes técnicas de exploración, ¿no? Sus técnicas y su enfoque van a tomar en cuenta la edad, el desarrollo físico, el desarrollo psicomotor, la influencia de la actividad física, el sedentarismo, la obesidad y un enfoque individualizado, ¿no? Según los antecedentes propios del paciente. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación musculoesquelética, podemos ver, podemos evaluar la simetría estructural y alineación, la facilidad y amplitud del movimiento, el tono y trofismo muscular, la fuerza muscular y también el dolor, crepitación y si presenta algunas deformidades, ¿no? Ya, en cuanto a la exploración por estructuras, siempre tenemos que hacer una inspección, palpación y medición. En cuanto al examen óseo, a nivel en inspección, vamos a ver la simetría ósea, ¿no? Entre ambos lados. Y en este caso también tenemos que buscar deformidades, ya sean óseas, tumefacción o algún edema, ¿no? Y en la palpación debemos explorar si hay alguna existencia o no de dolor provocado, también deformidades o volumen difuso localizado, ¿no? Y la movilidad ósea, ¿no? En los segmentos. Y bueno, también en la medición es necesario, ¿no? Medir las líneas axilares de las extremidades, ¿no? La longitud de los miembros. Y en el examen físico de los músculos, ya también en la inspección, podemos ver que el paciente tiene que estar desnudo en la parte que se le va a examinar y vamos a comparar con el otro lado, ¿no? Siempre va a ser comparativo. Y debemos de explorar el volumen muscular, si hay atrofias o tumoraciones, o también y también ver los movimientos activos, ¿no? En cuanto a la palpación, también debemos explorar el dolor, ¿no? Si el paciente presenta algún dolor al momento de la palpación, la consistencia del músculo, movilidad pasiva y fuerza muscular, ¿no? Efectuar. Y bueno, también la medición va a ser, si es necesario, ¿no? Del contorno muscular. Bueno, y también en cuanto al examen, ¿no? De las articulaciones, en cada articulación se debe también seguir la secuencia de la inspección, palpación y movilidad, ¿no? En cuanto a la movilidad, podemos ver la amplitud del movimiento o los arcos de movilidad. Y bueno, durante las maniobras de movilidad articular, se tiene que mantener la palma de la mano sobre la articulación, ¿no? De la persona para detectar alguna crepitación o tal vez algunas deformidades. En cuanto al test articular, en ese test articular vamos a ver que la goniometría, que deriva del griego gonion, ángulo, y metrum, medición, que va a ser la disciplina, ¿no? Que se va a encargar de estudiar la medición de los ángulos. Esa más que todo va a contribuir, ¿no? Al diagnóstico y nos va a permitir también programar algún tratamiento en el paciente y establecer el pronóstico y prevenir algunas deformidades, ¿no? Eso más que todo, la goniometría va a medir la amplitud de los movimientos de cada una de las articulaciones, formando parte, ¿no? De la valoración funcional del paciente. Y también nos va a permitir establecer el estado funcional del paciente y también conocer el estado, ¿no? Del sistema osteoarticular del paciente. Bueno, en cuanto al examen del cuello, podemos ver en cuanto a la flexión y extensión, ¿no? La posición del paciente va a ser paciente sentado, ¿no? Por lo tanto, con la pelvis estabilizada y con la columna dorso-lumbar apoyada contra
la parte trasera de la silla, ¿no? Y en esta posición vamos a ver que la flexión va a tener un ángulo de 0 a 35 grados o de 0 a 45 grados, ¿no? Se va a diferenciar según las diferentes academias, ¿no? La AO, que es la Asociación, ¿no?, para el Estudio de Osteosíntesis, y la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Y en cuanto a la inclinación lateral derecha, ya también el paciente va a estar sentado, ¿no? Por lo tanto, también igualmente con la pelvis estabilizada y la columna dorsolumbar apoyada contra el respaldo de la silla. Y bueno, el movimiento se va a realizar, ¿no?, con inclinación lateral derecha e izquierda, y el brazo móvil acompaña el movimiento, ¿no? Y bueno, los valores normales de inclinación lateral derecha e izquierda van a estar de 0 a 45 según la AO, y de 0 a 45 también de la AOS. Y en cuanto a la rotación derecha e izquierda, va a ser la misma posición del paciente, y en ese caso se efectúa, ¿no?, la rotación derecha e izquierda, y el brazo móvil también acompaña el movimiento. Y los valores normales van a ser de 0 a 60 grados, según la AO, y de 0 a 60 también. En cuanto al examen de la columna vertebral, en la flexión y extensión, bueno, en la posición del paciente es el paciente de pie, ¿no? Las espinas ilíacas anterosuperiores niveladas en la misma línea horizontal, que a su vez es perpendicular al piso, ¿no? Y bueno, en cuanto a la flexión, sus valores normales van a estar de 0 a 80. Y bueno, para medir la flexión, la escuela AO utiliza el método de Schober, ¿no?, que expresa la movilidad en centímetros. Y la extensión va a estar de 0 a 30 grados. Y en cuanto a la inclinación lateral derecha e izquierda, también la posición del paciente es la misma, y en este caso el movimiento se procede, ¿no?, a efectuar la inclinación lateral derecha e izquierda, y el brazo móvil también acompaña el movimiento. Y sus valores normales van a estar entre 0 a 30 grados, 40 grados, y 0 a 35. En cuanto al examen del hombro, el paciente va a estar, ¿no?, en decúbito dorsal, la escápula estabilizada contra la camilla, el hombro en posición 0, el codo en posición 0, y el antebrazo en pronosupinación 0, y la muñeca también en posición 0. Y el movimiento se procede, ¿no?, a efectuar la abducción y la aducción anterior, y el miembro superior no se acerca a la línea media por delante del tórax, y el brazo móvil del goniómetro acompaña también al movimiento. Y en esta vamos a tener que la aducción entre los valores normales va a ser de 0 a 160 grados, y la aducción ya también de 0 a 30 grados, ¿no? En este caso, la abducción, ¿no?, y la aducción de la articulación escapulohumeral derecha a partir de la posición 0, se va a notar que el paciente se encuentra en decúbito dorsal, ¿no? Y dado que la aducción pura es 0 porque el miembro superior choca contra el tronco, lo que habitualmente no se mide en la aducción anterior, en la cual va a existir también una importante componente de flexión. Y en cuanto a la flexión, la posición del paciente en decúbito dorsal, la escápula estabilizada contra la camilla, igual el hombro en posición 0, el codo igual, el antebrazo en pronosupinación 0 y la muñeca en posición 0. Y el movimiento se practica, ¿no?, la flexión del brazo móvil del goniómetro también acompaña el movimiento, y los valores normales van a estar de 0 a 150 y de 0 a 180. Y en cuanto a la extensión, bueno, el paciente también, en este caso está en paciente en decúbito ventral, con la escápula estabilizada con la mano del examinador, el hombro en posición 0, al igual también el brazo estabilizado en la camilla con una almohada por debajo, el codo en posición 0, el antebrazo en pronosupinación 0 y la muñeca en posición 0. El movimiento se va a realizar, ¿no?, en este caso se realiza la extensión y el brazo acompaña, ¿no?, al goniómetro.
el brazo. Y los valores normales van a estar entre 0 a 40 grados de un lado y 0 a 60 de un lado. Y la rotación externa e interna, el paciente también de cúbito dorsal, igualmente. El hombro ya también en 90 grados de abducción, con el brazo estabilizado en la camilla, con una almohada por debajo. El codo por fuera de la camilla en un ángulo de 90 grados de flexión. Y el antebrazo y la muñeca en posición 0. En este caso, el movimiento que realiza el paciente se efectúa, ¿no?, la rotación externa hacia atrás y la rotación interna hacia adelante. Y el brazo móvil acompaña, ¿no?, al goniómetro. Y los valores normales en cuanto a la rotación externa de 0 a 70 según la AO y de 0 a 90 según la AOS. Y la rotación interna igual 0 a 70 grados según la AO y 0 a 70 según la AOS. En cuanto a la articulación del codo, la posición del paciente va a estar en decúbito dorsal con el brazo apoyado sobre una almohada y el miembro superior en posición 0. El movimiento se va a proceder a efectuar, ¿no?, la flexión y la extensión del codo, y el brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. En este caso se debe tener en cuenta, ¿no?, que en sujetos normales la extensión activa del codo es 0, ¿no? Y en algunas personas laxas la extensión pasiva puede llegar hasta 10 grados, ¿no? Y los valores normales están en cuanto a la flexión de 0 a 150 y la extensión de 0 a 10, ¿no? Si es pasivo, ¿no? Y en 0, ¿no?, en algunas personas. En cuanto a la pronación y supinación, va a ser, ¿no?, un movimiento que se va a producir a nivel del codo, de la membrana interósea y de la muñeca. Y la posición del paciente es que esté sentado, el hombro en posición 0, el codo flexionado en 90 grados, y para evitar, ¿no?, la rotación del hombro, y el antebrazo y la muñeca en posición 0. El movimiento que va a realizar el paciente se le pide, ¿no?, que realice la pronación y la supinación del codo, y el brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento, ¿no? Y los valores normales en cuanto a la supinación es de 0 a 90 y la pronación también de 0 a 90. En cuanto a la muñeca, la flexión y la extensión, el paciente va a estar sentado y el antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. Se va a practicar la flexión y la extensión de la muñeca. Y entre los valores normales, en cuanto a la flexión, va a ser de 0 a 50 grados de un lado y de 0 a 80 según la OS. Y en cuanto a la extensión, de 0 a 35 y de 0 a 70 según la OS. En cuanto a la cadera, la abducción y la aducción. En cuanto a la abducción, el paciente va a estar en decúbito dorsal con los miembros inferiores en posición 0 y con la pelvis estabilizada y con ambas espinas ilíacas anteriores superiores al mismo nivel. Se practica la abducción de la cadera manteniendo ambas espinas ilíacas anteriores superiores al mismo nivel y el brazo no móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Entre los valores normales de la abducción de cadera va a ser de 0 a 50 grados según la O y de 0 a 45 según la OS. Y la aducción, el paciente también de cúbito dorsal con los miembros inferiores en posición 0 y con la pelvis estabilizada, ¿no? Y con ambas espinas ilíacas anteriores superiores al mismo nivel. Se procede, ¿no?, a hacer la aducción de la cadera, que se examina, ¿no?, llevando la otra cadera a la abducción, pero manteniéndolo ambas espinas ilíacas anteriores superiores al mismo nivel. Y los valores normales van a estar entre 0 a 30 según la O y también según la OS. En cuanto a la flexión y la extensión, en la flexión el paciente está en decúbito dorsal con el miembro inferior en posición 0 y con la pelvis estabilizada, ¿no? Ambas espinas ilíacas anteriores superiores van a estar al mismo nivel. Se efectúa, ¿no?, la flexión de la cadera con la rodilla en máxima flexión para relajar los isquiosurales y la cadera opuesta debe mantenerse en 0, ¿no? Y los valores normales que se registran son de 0 a 140 grados según la O y de 0 a 120 según la OS. Y la extensión, ya también acá el paciente va a estar en decúbito ventral con el miembro inferior en posición 0 y con la pelvis estabilizada, ¿no? Y se practica, ¿no?, la extensión de la cadera con la rodilla en extensión y la cadera opuesta debe mantenerse en 0, ¿no?
y los valores normales que se registran es de 0 a 10 según la O y de 0 a 30 según la OS. En la rotación externa e interna, la posición del paciente va a estar sentado con las piernas colgando y la rodilla en 90 grados de flexión. Y se efectúa, ¿no?, la rotación externa de la cadera llevando la pierna y el pie hacia adentro y la rotación interna llevando la pierna y el pie hacia afuera. Y bueno, se van a registrar entre los valores normales la rotación externa de 0 a 50 y de 0 a 45. Y en cuanto a la articulación del tobillo, ya también el paciente en decúbito dorsal con el miembro inferior en posición 0, ¿no? Y se procede a efectuar la flexión de la rodilla con la cadera, ¿no?, en flexión máxima para relajar los cuádriceps. Y bueno, la flexión va a ser de 0 a 50 grados y en la extensión de 0 a 30. Y bueno, en de inversión y eversión, el paciente en decúbito ventral con los pies fuera de la camilla, con el miembro inferior estabilizado en la camilla en posición 0 y la articulación subastragalina en posición 0, se procede a efectuar la inversión del retropié, en la cual la cara interna del calcáneo se acerca a la línea media del cuerpo. Y los valores normales van a ser de 0 a 60 según la O y de 0 a 35 según la OS. Y la eversión, el paciente en decúbito ventral con los pies fuera de la camilla, con el miembro inferior estabilizado en la camilla en posición 0 y la articulación subastragalina en posición 0 también. Y se procede a la eversión del retropié, en la cual la cara externa del calcáneo se aleja de la línea media del cuerpo. Y los valores normales en 0 a 30 en la O y de 0 a 15 en la OS. En cuanto al test muscular, este va a ser un método sencillo y muy útil que nos va a ayudar, ¿no?, de 15 a 20 minutos de tiempo, pero de una importancia trascendental, ¿no? Los aspectos importantes que para garantizar, ¿no?, que sea un éxito de la evaluación, tenemos que tener al paciente, o sea, la posición del paciente tiene que ser acorde al músculo y también la nota, ¿no?, al examinar. Y comenzar por la nota 3 y ir buscando la nota muscular en ascenso o descenso según resultado de la nota 3 o el estado muscular del paciente, ¿no? Y también la posición del examinador, conocer el origen e inserción del músculo, así como su inervación, y con una mano también se fija, ¿no?, el músculo al examinar y sin presionarlo se puede efectuar su función y con la otra se puede aplicar alguna resistencia necesaria. También se va a realizar de forma evolutiva, lo que no solo nos da un diagnóstico, ¿no?, del músculo, sino que el pronóstico del paciente, ¿no?, guiándonos quizá a una conducta, un tratamiento terapéutico futuro que necesitará el paciente. Y bueno, un examen inicial como los evolutivos que debe hacerse, ¿no?, la misma persona. Y bueno, tenemos a las pruebas musculares, la prueba muscular manual, que tenemos que es normal, 5 de 5, que donde el paciente va a tener la capacidad, ¿no?, de mantener un movimiento completo o de mantener la posición límite contra la máxima resistencia. Y bien es de 4 sobre 5, que el paciente soporta una resistencia considerable, pero inferior de lo normal. Irregular se denomina de 3 sobre 5, que el paciente ejecuta un movimiento completo solo frente a la fuerza, ¿no?, de la gravedad. Y mal 2 sobre 5, que es un movimiento completo en posición que minimiza la fuerza, ¿no?, de la gravedad. Escaso, 1 sobre 5, y se detecta, ¿no?, visual o por palpación cierta actividad contráctil. Y nulo es 0 de 5 cuando completamente no carece, ¿no?, de alguna actividad a la palpación o inspección visual. Bueno, en ese caso tenemos la escala muscular de Daniels, que bueno, también nos ayuda para evaluar, ¿no?, la fuerza muscular, donde nos indica que un grado 0 es ausencia de contracción, un grado 1 es contracción sin movimientos, el 2 es movimientos que no vencen la gravedad, 3 movimientos completos que vencen la gravedad, 4 movimiento con resistencia parcial y movimiento con resistencia máxima. Bueno, acá tenemos la flexión de la cadera como
Dijimos en el test muscular es importante saber, ¿no? La inserción y el origen de los músculos, ¿no? En cuanto al psoas mayor, se origina, ¿no?, en la hipófisis transversal, L1, L5, los cuerpos vertebrales T12 y L5. Y el ilíaco ya también en la fosa ilíaca, en la base del sacro, labio interno, en la cresta ilíaca, y ambos se van a insertar en el fémur, en la parte del trocánter menor, ¿no? Y su rango articular va a ser de 0 a 120. Bueno, acá tenemos los grados 4 y 5 y el grado 3 donde el paciente no eleva la pierna de la mesa y no permite que le empuje hacia debajo, ¿no?, de nuevo. El grado 2, el paciente intenta llevar la rodilla al pecho y en el grado 0,1 intenta llevar, ¿no?, la rodilla hacia su nariz. En cuanto a la flexión de la rodilla, acá tenemos también el recto anterior, que se origina en el ilium acetábulo, el plural también, que se origina en el fémur, y ambos músculos se van a insertar en la rótula, en la base, a nivel de la base, el vasto externo y el vasto interno, que se van a originar en el fémur, en la línea áspera, ¿no?, el trocánter mayor y la línea intratocantérica, y el vasto externo ya también se va a insertar en la rótula, en la parte lateral, y el interno en la parte medial, ¿no? Y su rango articular va a ser de 135 0. El grado también es de 4 y 5. Grado 3, el paciente no estira la rodilla y manténgala así, se le indica al paciente, y que no permite, ¿no?, que la doble. En el grado 3 se le pide al paciente, ¿no?, que estire la rodilla, y el grado 0 y 1 contraiga la punta, ¿no?, de la rodilla. Y eso sería todo. Ok, ok, Maricela, ¿no? Es una discusión amplia, ¿no? Y digamos, es algo que tenemos que recordar muchas veces, es parte de lo que en medicina tenemos que dominar en cierta forma. Y dependiendo de la especialidad en la cual estemos, van a ser algunos músculos o algunas articulaciones que dominemos más que otros. Y muchas veces también van a darse cuenta de que esto es, digamos, en la práctica, ¿no? Y muchas veces con la práctica es lo que se va logrando más y asimilar muchas veces los rangos articulares, ¿no? Que debe tener una articulación, ¿no? Lo que menciona Maricelo desde un inicio, ¿no? Es la inspección. Sí, la inspección es muy importante, ¿no? Nos vamos a inspeccionar al ver cómo la persona se traslada de un lugar a otro, ¿no? Podemos ya estar observando que vaya a tener algún tipo de alteraciones, ¿no? Algún tipo de limitaciones también vamos a observar que vaya a presentar nuestro paciente en algún momento. ¿Ya? La palpación, como dice Marcelo también, tiene que ser, si tú haces muchas veces es comparativa, que eso es lo mejor que se puede hacer en algunas ocasiones, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Es igual todos, es así que muchas veces en algunas especialidades como la imagenología, en las ecografías, el ecografista suele sacar ecografía de ambos lados, ¿no? Para comparar. Es muy importante hacer las comparaciones en ambos lados del cuerpo. Muchas veces puede uno pensar que es una alteración producto de alguna enfermedad o de algo que te refiere el paciente, pero cuando haces una palpación comparativa te das cuenta de que ambos lados tienen la misma característica, entonces por lo tanto deja de ser una patología, ¿no? O reciente del paciente, ¿no? La goniometría sí, hay que revisarla, uno aprende más teniendo el goniómetro y realizando los exámenes, ¿no? Se va a dar cuenta que para muchas cosas es muy difícil e incómodo las evaluaciones que hacemos con nuestros pacientes, poder trasladarlos y poderlos poner en diferentes posiciones para poder obtener los rangos articulares. Por lo tanto, la práctica es mucho más fácil con el goniómetro, pero no quita que nosotros tengamos que aprender a saber cuáles son los rangos articulares, ¿no? Como estamos viendo en lo que ha mencionado Maricielo, muchas veces hay libros en los cuales te dicen, ¿no? Digamos, extensión te dicen de 45 grados, flexión te dicen 180, ¿no? Entonces, muchas veces en otras literaturas te van a encontrar que te van a decir flexión de 0 a 180, extensión de 180 a 0, ¿no? Entonces, va a depender de la literatura que vamos a
leer o vamos a investigar para darnos más o menos los valores referenciales. Pero en algunos vamos a encontrar, no vamos a encontrar nada de diferencias abismales, pues, ¿no? Si nos dicen que la articulación del hombro, en algunos vamos a encontrar que dice 160, otros nos dicen que es solamente 150. Es una diferencia de 10 grados, ¿no? Ahí ahora tenemos pues algunos síndromes como síndrome de hipermovilidad en el cual vamos a encontrar que algunos de los rangos articulares son más pronunciados que otros, ¿no? Vamos a ver más que nada a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, ¿no? Mm, Una explicación básica que hace en el test muscular también hace es el de Daniels, ¿no? Es algo que debemos de saber, ¿no? Y como les decía en los grupos, muchas veces saber que 3 es el valor en el cual uno sabe que es funcional y lo hace más práctico, ¿no? No, muchas veces no nos da el tiempo para revisar si es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muchas veces buscamos que el grado 3 en el cual, por muchas veces, por algo de lógica, podemos dar y dar a conocer de que es un 4 o es un 5, ¿ya? ¿Qué más? Rangos articulares, chile, músculos. Ah, creo que, creo que eso sería, en resumen, más que nada. Se supone que ustedes deben acordarse muchas veces las rangos articulares, pues más, ¿no? Es ponerle más importancia, ¿no? A las articulaciones más prominentes, ¿no? Muchas veces con la práctica uno ya se acuerda y solamente le dice levante la mano y cuando ves que esté compensando le dices deténgalo y ya te das cuenta cuántos rangos, cuánto es el, más o menos, no exactamente, pero por lo menos te das una relación de cuánto es lo que está, cuánto es el rango articular, ya sea una flexión, extensión, ya sea de hombro, codo, rodilla, ¿no? Y cadera mismo, ¿no? Entonces lo que nos ayuda es eso, a que tengamos un poco más de práctica con los pacientes, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando en general, en la parte práctica. ¿Ya? Muy bien, doctores, ¿alguna consulta? Ok, rápidamente voy a llamar lista, por favor, y me contestan, ¿ya? Por favor. Muy bien, Manuel Zúñiga. Presente, Manuel doctor. Zúñiga, Presente. Erich Villena, Presente, doctor. Siosmi, Presente, doctor. Lucía, Presente, doctor. Julio César, Presente, doctor. Marcelo, Presente, doctor. Buenas tardes. Claudia, Presente, doctor. Camilo, Presente, doctor. Buenas tardes. Priscila, Presente, buenas, doctor. digo, Buenas tardes. Rodrigo, Presente, doctor. Buenas tardes. Gracie, Presente, doctor. Buenas tardes. Milagros, Presente, doctor. Julio Aro, Presente, doctor. Buenas tardes. David, Presente, doctor, buenas tardes. Gary, Presente, doctor. Buenas tardes. Marjorie, Presente, doctor, buenas tardes. Teo, Luz Margarita, Teo, ¿no está? Maldonado, doctor, presente. Presente, ya. Fiorella, Presente, doctor. Fiorella, Tania, Presente, doctor. Johan, Presente, doctor. Kieps, Sofía, Presente, doctor, buenas tardes. Maricielo, Presente, doctor. Buenas tardes. Andrea, Presente. Almori. Daniela, Presente, doctor. Yamir, Presente, doctor. Araceli, Presente, doctor. Mirla, Presente, doctor Mir. José María, Presente, doctor. María Julia, Presente, doctor. Noelia, Kevin, Presente, doctor. Luz Maricielo, Bustamante, bueno, perdón, Presente, Obed, doctor.
Obed, Presente, doctor. Buenas tardes. Iván, Elmer, Doctor, buenas tardes. Presente. Avi, ¿está? Shelby, y Winnie. Presente, doctor. Buenas tardes, Winnie. Ya está. Muy bien, ya hemos llamado, tenemos unos 4 o 5 faltantes. Muy bien. Continuemos. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, por favor, en esto de lo que son articulaciones? Y recordemos que esto, para todos, tenemos que aprenderlo y como decíamos, tenemos que aprender. Entonces, el grupo, ¿cómo digo? La primera tarea para el primer aporte es hacer es el de Netter Coloring, ¿no? Netter Coloring es el que van a entregarme, la unidad 2 y la unidad 3, por favor, ¿ya? Es alguien en la cual tienen que estar pintando las articulaciones, pintar los músculos y todo eso, ¿ya? Entonces, eso va a ser como entrega para el primer aporte. 2 días, o ¿para cuándo está programado el primer aporte de luz? ¿Sabes? ¿Les han dicho? Doctor, no lo revisé. Ya, pero la idea es de que es 3 días antes del primer aporte, por favor. Si nos dicen que el aporte es del día 27 al 30 de septiembre, me tienen que entregar el 23, ¿ya? De septiembre. Pero son 3 días antes, no de que finalice la entrega de aporte, sino 3 días antes de que sea el inicio del aporte, ¿ya? Muy Doctor, bien. el ingreso del primer aporte está del 20 al 26 de septiembre. Entonces, del 20 al 20, del 20 al 26. Ah, caramba. Entonces, que sea para el 16 de septiembre, ¿ya? Entonces tenemos un mes más o menos, ¿ya? Y solamente hacer todas las articulaciones, los músculos, son la unidad 2 y la unidad 3, por favor, ¿ya? Y por favor, ustedes ya son más hábiles, entonces lo ponen en una sola carpeta, por favor, ¿ya? Se va a revisar en cada hoja, lo que voy a pedir es que pongan siempre su nombre, ¿no? Porque ustedes ya son muy habilidosos y hacen escaneos y tantas cosas. Entonces, por lo tanto, por favor, se les está pidiendo que entreguen con firma y nombre en cada hoja, por favor. ¿Ya? Esto porque haciendo esto también yo creo que además de la exposición de la señorita Maricielo, yo creo que podemos acordar un poco más sobre músculos y articulaciones, ¿no? Que vamos a ver en ese libro. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿esto lo enviamos igual a su WhatsApp personal o cómo lo vamos a enviar? No, esto sí lo pueden colocar si ustedes desean, ahora, el otro semestre lo pusieron a un drive, ¿no? Entonces, cosa que yo revise en el drive del aula virtual, que lo hacen, entonces yo lo reviso, ¿no? Pero si desean, también me lo pueden mandar a WhatsApp, pero comprimido en PDF para que no sea por figuritas, cosa que así lo reviso más rápido. Yo mismo lo subo también, o si no, pero sería ideal que ya ustedes lo puedan dejar en el drive del aula virtual, ¿no? Lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo puedan subir normalmente a las tareas cuando está habilitado. Pues no hay ningún problema en esa parte. ¿Ya? Doctor, una consulta. Dime, Rodrigo. Para lo del Nether, ¿es necesario pintarlo manualmente? O, por ejemplo, Sí. yo tengo, por ejemplo, un iPad con lápiz, entonces puedo pintarlo con el lápiz de No, la tableta. no. El otro es para que aprendan. El otro es para que se recuerden mucho más. Ya, pues. Sí. A menos que todos tengan el iPad para que los des a todos tus compañeros. Luz, ¿tú crees que les puedas compartir ese iPad que tiene Rodrigo? Porque es No, para pero todos solo por lo igual. decía o sea, el procedimiento de pintar es el mismo. O sea, no Claro, pero es. yo quiero que todos lo hagan y que todos tengan la Sí, misma. doctor, solo le estaba preguntando, ¿no? No, no está bien, no te preocupes. Está bien, Rodri. Ok, chicos, ¿algo más? Ya, entonces pasemos a Yamir. Yamir, ¿podemos comenzar, por favor? Sí, doctor, está bien. No presente. Del 20 al 26 están las notas. Entonces, son cuántos exámenes. Uno, 3 exámenes más.
¿Saben, doctor? Disculpe. Sí, ya miren, sí se nota. Excelente. Vamos a ver, comencemos. Ya, pues. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hoy día les voy a hablar sobre un tema que es la marcha. Bueno, en este caso la marcha viene a ser, ¿no? Muy fundamental en la vida cotidiana de las personas, que va a influenciar sobre todo en la salud, ¿no? De la persona. Bueno, para definir en este caso la marcha, viene a ser, ¿no? En este caso, actos coordinados, que sobre todo va a tener una iniciación voluntaria, ¿no? Y después, posteriormente se va a transformar a una forma automática. Bueno, dentro de la marcha existe un ciclo de la marcha. Como vemos en la imagen, esta va a ser una secuencia, ¿no? De acontecimientos que van a tener, ¿no? Lugar entre dos repeticiones consecutivas. Bueno, en la marcha también hay fases. En este caso, tenemos dos fases muy importantes, que vienen a ser la fase de apoyo, que constituye el 60% de todo el ciclo, y la fase de oscilación, fase de oscilación o balanceo, que, bueno, esta constituye, ¿no? El 40% de todo el ciclo de la marcha. Bueno, entrando a la fase de apoyo, esta sobre todo se va a iniciar, ¿no? Cuando el pie se encuentra en contacto con el suelo, ¿no? Y va a terminar en este caso cuando sucede, ¿no? El despliegue o se levanta en este caso el antepié. Bueno, y la fase de oscilación, esta sobre todo va a ser, ¿no? Cuando el pie se encuentra en el aire, sobre todo va a tener un lugar, ¿no? Cuando se va a desplegar, ¿no? Lo que viene a ser el antepié, y sobre todo termina cuando va a hacer contacto con el suelo. Bueno, estas dos fases de la marcha van a tener también dentro de ellas otras fases, ¿no? Y en este caso, dentro de las fases de apoyo de la marcha, tenemos cinco divisiones en este caso. La fase de contacto inicial, esta sobre todo va a iniciar cuando el talón va a estar en contacto con el suelo, y sobre todo, en este caso se va a posicionar, ¿no? Bien correctamente el pie contra el suelo. En este caso va a suceder una flexión dorsal del tobillo, una ligera o nula extensión de la rodilla y una flexión en la cadera, ¿no? La segunda fase viene a ser la fase inicial del apoyo, o también llamada una respuesta a la carga. Esta sobre todo se va a mantener en caso una progresión, ¿no? Mientras el cuerpo o el pie va a amortiguar todo el peso en este caso. En esta fase inicial del apoyo se va a provocar una desaceleración en este caso, ¿no? En la cual va a participar lo que viene a ser la rodilla, en la cual se va a flexionar, y también va a haber una flexión del tobillo. La tercera fase viene a ser la fase media de apoyo. En este caso, sobre todo, va a haber un despegue, ¿no? Como vemos en la imagen, de los dedos del miembro contralateral, ¿no? Que esta va a iniciar con su fase de balanceo o oscilación, ¿no? Y sobre todo en la pierna de apoyo, en este caso se va a estabilizar lo que viene a ser la cadera y la rodilla. Y sobre todo, como vemos en la imagen, el cuerpo va a tener una posición vertical. Bueno, la fase final del apoyo, sobre todo esta es cuando se rompe en este caso una posición vertical, lo que viene a ser del cuerpo. Y sobre todo la importancia de esta fase es proporcionar la aceleración y asegurar sobre todo la longitud de la zancada adecuada, ¿no? Y tenemos la quinta fase, que es la fase previa a la oscilación. Esta va a ser cuando termina, cuando el antepié se levanta o se despliega del suelo. Y bueno, ahora entrando sobre qué son las fases de oscilación de la marcha, tenemos tres fases muy importantes. En la fase de aceleración, sobre todo no va a haber una rápida aceleración, sobre todo del extremo de la pierna, inmediatamente cuando se va a desplegar del suelo. En la fase de balanceo medio,
En este caso, como vemos, va a haber una flexión, lo que viene a ser nivel de la rodilla, y sobre todo la pierna balanceada pasa a la otra pierna, ¿no? Que va a ser la pierna de apoyo. En este caso, moviéndose hacia adelante de la misma, ¿no? Y la fase de desaceleración, en este caso, sobre todo, va a haber la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente, ¿no? En este caso, cuando se acerca al final del intervalo, o sea, cuando se acerca al final de que viene a ser de la fase de oscilación, en este caso. Ahora vamos a entrar sobre todo a la biomecánica de la marcha. Esta también está dividida en dos, de acuerdo a las fases. Y vamos a comenzar en este caso con la biomecánica de la fase de apoyo, ¿no? En este caso está dividido por partes en las cuales va a participar en este caso cada parte del cuerpo, que es muy importante. Bueno, a nivel de la columna vertebral y la pelvis, sobre todo en la fase de apoyo, va a haber, ¿no?, una rotación de la pelvis, en este caso, hacia el mismo lado, ¿no? O a la pierna que está haciendo en este caso la fase de apoyo. Y sobre todo la columna en este caso se va hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el lado contrario en este caso se podría decir a la fase que está haciendo la oscilación. La cadera en este caso, sobre todo se va a producir en este caso una reducción, ¿no? En la rotación externa, en este caso, del miembro que está haciendo la fase de apoyo. A nivel de la rodilla, en este caso, se va a producir una ligera flexión, en este caso durante el contacto, ¿no?, del pie, y sobre todo en este caso que va a continuar hasta la fase media. Bueno, a nivel del tobillo y del pie, en este caso se va a producir lo que viene a ser una ligera flexión plantar, y también una ligera flexión dorsal. Bueno, la biomecánica de la fase de oscilación, bueno, en este caso la columna y la pelvis va a tener una rotación, ¿no?, en este caso de la pelvis al sentido contrario de la pierna que se está apoyando. O sea, como ya vimos en el anterior caso, la pelvis no va a estar sobre todo direccionada hacia la pierna que está haciendo la fase de apoyo, ¿no? A nivel de lo que viene a ser de la cadera, en este caso se va a producir un movimiento que es de flexión, ¿no? Una rotación externa, en este caso, que va a estar sobre todo delimitada por la rotación de la pelvis. A nivel de la rodilla, sobre todo, ¿no?, como vemos en la imagen, se va a dar una flexión, ¿no?, en la primera mitad, y también la extensión en la segunda parte, lo que viene a ser. A nivel del tobillo y del pie, en este caso se va a producir una dorsiflexión, sobre todo en este caso que va a evitar, ¿no?, como vemos, la flexión plantar. En este caso participan músculos como viene a ser el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y del pulgar. Bueno, en la evaluación de la marcha, en este caso, ¿qué evaluamos? Primero vamos a evaluar si es dependiente o independiente. En este caso podríamos ver, ¿no?, si el paciente que viene puede estar dependiendo de algún aparato, ¿no?, para poder movilizarse, o en este caso si necesita la ayuda de otra persona, ¿no?, en este caso para movilizarse. En este caso también vemos la longitud del paso. Sobre todo esta se caracteriza, ¿no?, que es, como vemos en la imagen, aproximadamente 40 centímetros, ¿no?, aunque esta también varía, depende a la altitud, ¿no?, a la estatura que tiene el individuo. También vemos acá la amplitud de base. En este caso, ¿no?, la distancia entre ambos pies, sobre todo va a representar la sustentación, en este caso, que va a tener la persona. Y sobre todo esta va a equivaler entre 5 a 10 centímetros, ¿no? Y sobre todo esta también varía en diversas patologías, como ya lo vamos a ver más adelante. La altura del paso, sobre todo esta tiene una medida de 5 centímetros, ¿no? Y la cadencia, se evalúa también lo que es la cadencia o ritmo del paso. Sobre todo esta va a estar relacionada con la longitud del paso, ¿no? En este caso, la cadencia de los individuos más altos va a ser más lenta, ¿no? En cambio, de las personas con una baja estatura,
va a tener lo que viene a ser la cadencia más rápida o el ritmo más ritmo más rápido. Y sobre todo esta puede ir entre 90 a 100 pasos por minuto. La velocidad normalmente se considera de a 1 metro por segundo. Y el movimiento articular, sobre todo en estas, la rodilla, ¿no? Se va a mantener una flexión normal de 10 a 20 grados, ¿no? En todo el ciclo, lo que viene a ser en el ciclo de la marcha, ¿no? Bueno, en este caso va a haber una excepción, ¿no? Cuando se vea previo al choque, ¿no? En este caso del talón. Bueno, dentro de ya entrando en lo que viene a ser la marcha patológica, tenemos tres, se podría decir, tres causas, ¿no? Generales en este caso, ¿no? Las que van a originar una marcha patológica. Bueno, la primera viene a ser las anormalidades frecuentes, como el acortamiento del miembro inferior, una anquilosis o limitación de la amplitud articular, ¿no? O en este caso, una marcha antálgica. La segunda viene a ser los déficits neurológicos de origen central. Dentro de estos tenemos la hemiplegia, la espasticidad, la ataxia y el parkinsonismo. Y la tercera causa viene a ser las lesiones neurológicas periféricas, ¿no? Como puede ser la parálisis de extensores de cadera, del glúteo medio, del cuádriceps, isquiotibiales, los flexores dorsales del pie o del tríceps dural. Bueno, comenzando, ahora vamos a hablar sobre la marcha patológica por anormalidades frecuentes. La primera viene a ser el acortamiento del miembro inferior. Y acá se dan dos casos muy importantes. Si la diferencia es inferior a 2 centímetros, sobre todo, ¿no? En la fase de apoyo del lado acortado en este caso, se produce un descenso, ¿no? Del hombro, como vemos en la imagen, del mismo lado, en este caso, por caída de la pelvis. Y sobre todo se va a observar también que va a haber un aumento en lo que viene a ser la flexión de la rodilla, de la cadera y del tobillo, ¿no? Del lado opuesto en este caso. Y en este caso, si la diferencia va a ser mayor a 2 centímetros, el paciente va a caminar en este caso, con el apoyo del antepié del lado afectado. Bueno, entrando en lo que viene a ser la anquilosis o limitación de la amplitud articular, sobre todo, cualquier alteración que se vea a nivel de la cadera va a dar lugar a un movimiento compensatorio de la columna lumbar. Tenemos en este caso 3 ejemplos. Los pacientes con flexo de cadera, en este caso, va a aumentar lo que viene a ser una lordosis lumbar. Bueno, como vemos en la imagen, esos pacientes, como mencioné, va a aumentar la lordosis lumbar, en este caso, para mantener el tronco, ¿no? Erecto, en este caso, durante la marcha. El segundo ejemplo sería lo que viene a ser el flexo de la rodilla, ¿no? Este flexo de la rodilla va a cortar en este caso la extremidad, ¿no? Y sobre todo va a afectar sobre todo cuando una persona va a querer caminar a velocidades rápidas, ¿no? Y tenemos la siguiente, la rodilla en extensión. Y una rodilla en extensión va a alargar lo que viene a ser el miembro, ¿no? Y por eso, cuando esta rodilla va a estar en extensión, va a afectar sobre todo a la fase de balanceo, ¿no? Que va a tener que hacer una elevación, en este caso, de la pelvis, ¿no? Bueno, y la marcha antiálgica, en este caso, ¿no? Tenemos dos ejemplos muy importantes, que vienen a ser las lesiones centrales, ¿no? Y las lesiones laterales. Dentro de las lesiones centrales, cuando una afectación, en este caso, a nivel de la columna, esta marcha se va a hacer lenta, ¿no? Y simétrica, en este caso, a pasos cortos. En este caso, el paciente va a intentar, ¿no? Limitar, ¿no? La fase de doble apoyo, en este caso, y la movilización de la columna. Cuando va a haber lesiones laterales de la columna,
En este caso, el paciente va a tratar de aliviar el dolor, inclinando sobre todo el tronco hacia el lado no afectado. Como, un ejemplo claro en esta marcha antiálgica se viene a hacer la coxartrosis, que en este caso, ¿no?, el paciente va a querer inclinar lo que viene a ser el tronco hacia el lado no afectado. Bueno, en este caso ya el segundo vendría a ser la marcha patológica por déficit neurológicos de origen central. En este caso tenemos también 5 ejemplos, que vienen a ser la primera, la marcha hemipléjica. Sobre todo, ¿no?, la extremidad inferior, ¿no?, en este caso, como vemos en la imagen, se va a mantener en extensión, ¿no?, durante todo el ciclo en esto de la marcha, ¿no? Y sobre todo en la fase de balanceo, se ve en la imagen, realiza un movimiento, ¿no?, de circunducción, en este caso el paciente. Sí, sobre todo en la fase de apoyo en este caso el pie va a caer se podría decir, con la cara lateral, en este caso, ¿no?, del pie, haciendo una marcha, en este caso, hemipléjica. La marcha espástica, sobre todo cuando va a haber afectación, en este caso, de ambos miembros inferiores, se va a producir lo que es muy conocida, la marcha en tijera, ¿no? Y en donde las extremidades van a hacer movimientos hacia adelante, ¿no? En la cual el paciente va a presentar sacudidas rígidas y sobre todo estas van a estar acompañadas y compensadas en este caso por el tronco y los miembros superiores, como se ve en la imagen. En este caso, como también se ve en la imagen, en este caso la marcha se va a hacer, ¿no?, por medios de o movimientos, en este caso, de inclinación pélvica, ¿no? La marcha táxica, en este caso, va a ser una marcha irregular e inestable. En este caso es muy claro cuando va a haber una afectación a nivel del cerebelo, o también en este caso, otro ejemplo viene a ser el tabes dorsal, ¿no?, que en este caso va a producir movimientos incontrolados, ¿no? Bueno, la marcha parkinsoniana en este caso, sobre todo esta se va a producir se va a producir cuando este trastorno va unidos, ¿no?, al trastorno postural, en este caso, ¿no?, produciéndose una anterocolis. Y sobre todo se evidencia 2 estadios muy importantes, ¿no?, los estadios iniciales y los estadios avanzados. Dentro de los estadios iniciales se hace evidente, ¿no?, una ligera inclinación hacia adelante, ¿no? Y en esta parte también se observa una pérdida del braceo. Y en estadios avanzados, sobre todo el inicio de la marcha va a ser lenta, ¿no? En este caso va a haber se va a seguir, en este caso, por el aceleramiento de los pasos, ¿no? Bueno, como si el paciente corriese tras su centro de gravedad. La marcha danzante, en este caso, es un claro ejemplo también dentro de la enfermedad, lo que viene de la esclerosis múltiple. En este caso va a haber una combinación de la espasticidad y la ataxia, ¿no?, en las extremidades inferiores, que va a dar lugar a esta marcha. Y sobre todo, además de la rigidez que presenta el paciente, la falta de coordinación en este caso, como vemos, la extremidad en este caso que va a sostener, ¿no?, lo que viene a ser el peso, da brincos de pequeña amplitud, ¿no?, como también vemos en la imagen. Y en este caso, estos brincos se van a repetir de forma rápida e irregular. Bueno, la otra causa vendrían a ser las marchas patológicas por lesiones neurológicas periféricas. Bueno, acá tenemos las parálisis de los extensores de la cadera, ¿no? En este caso, un claro ejemplo van a ser las distrofias musculares que se van a dar a este nivel. En este caso, al paciente le va a determinar una marcha lordótica, ¿no? En este caso, que esta va a utilizar la gravedad, ¿no?, para mantener la extensión de la cadera.
y sobre todo el paciente va a inclinar lo que viene a ser el tronco hacia el lado del miembro apoyado. El siguiente vendría a ser la parálisis del glúteo medio, que en este caso también ocasiona la marcha en Trendelenburg. En este caso, durante la fase de apoyo que va a estar haciendo el paciente o la persona, en este caso va a haber un descenso de la pelvis, ¿no? Del lado hacia el lado contralateral, ¿no? Esto va también asociado a una inclinación del tronco, ¿no? Hacia la cadera comprometida en este caso. Y la parálisis de los isquiotibiales, en este caso, bueno, como sabemos, estos músculos sobre todo van a jugar un papel muy importante tras el apoyo del talón, ¿no? En este caso, estos músculos isquiotibiales van a ayudar sobre todo al glúteo mayor en la extensión de la cadera. Entonces, cuando se va a paralizar lo que viene a ser estos músculos isquiotibiales, sobre todo el glúteo mayor va a requerir un mayor esfuerzo, ¿no? Para poder evitar la flexión de la cadera, en este caso, en esta fase, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando ocurren las parálisis de los isquiotibiales, se le recomienda al paciente sobre todo caminar despacio, ¿no? Y con pasos cortos en este caso. Bueno, eso sería todo, doctor. Muy buen resumen, ya miren, en relación a nuestro trabajo. Y está muy importante lo que quería, sabemos muy bien, algo que hay que entender, ¿no? Que cualquier tipo de alteración en la marcha te va a traer patologías. Si me pones la primera imagen, la siguiente, bueno, miren esta, ¿no? Esa, por favor, ¿no? Vemos que la marcha está acompañada de dos fases, ¿no es cierto? A ver, María Julia, ¿cuáles son las fases de la marcha, por favor? María Julia. Doctor, sí, presente. ¿Cuáles son las fases de la marcha? ¿Cuántas fases tiene la marcha? Doctor, según lo que mi compañero expuso, las fases de la marcha son 8. 8. Ya. Fases, ¿ah? Muy bien. Marjorie, ¿cuántas fases tiene la marcha? Lo que ha expuesto Yamir. Doctor, 5 fases. 5 fases. Fiorella, ¿cuántas fases ha mencionado Yamir? Doctor, ay, ¿cómo? Dime. Ay, lo siento, es que ya. Mencionó las 5 fases que viene a ser la 5 fase fases, ya, no te preocupes, ahí nomás. Daniela, ¿cuántas fases mencionó? No adelantes nada, Yamira. Doctor, Dime, mencionó 2 fases, doctora. 2 fases, muy bien, Daniela. 2 fases nada más. 2 fases mencionó, ¿no? Rodrigo Osco, ¿cuántas subfases tiene? Dime los nombres de las fases, por favor. Fase de soporte y fase de balanceo. Ya. La fase de soporte o fase de apoyo, fase de balanceo o fase de oscilación, ya. Priscila, ¿cómo estaba dividido la fase de apoyo? ¿En cuántas subfases? Doctor, la fase de apoyo, en la fase de oscilación y en la fase de oscilación, doctor. La fase de apoyo. La fase de apoyo, no va a tener ninguna fase, doctor. La fase de oscilación es la que va a presentar sus fases. No, la primera tiene, a ver, por favor, les voy a pedir que estén más atentos, ¿ah? A ver, Maricielo Garay, ¿cuáles son? ¿Cuántas subfases tiene la fase de apoyo? Doctor, mencionó que había 5 etapas. 5 subfases, ¿no? Eso es lo que indica él, ¿no? Muy bien. José María, ¿cuántas subfases tiene la de oscilación? Son 5 fases de oscilación la fase. 5 fases de oscilación, no.
las subfases. No, ya está, ya ahí nomás. Quiero respuestas cortas, rapiditas nada más. No. Gary, ¿cuántas subfases tiene la de oscilación? 3, doctor. 3. Las de oscilación son las más fáciles, ¿no? Oscilación de aceleración, media y desaceleración. O sea, por ahí que oscilación es la más fácil. En cambio, nosotros vamos a encontrar y vamos a ver que en esta fase de oscilación, que es tan fácil, nos vamos a dar cuenta que muchas de las patologías que ha mencionado, marchas patológicas que menciona Yamir, son donde tenemos más alteraciones, ¿no? En una de ellas, ¿no? La de Parkinson, ¿no? Esa es una con la cual tenemos que trabajar, ¿no? Nosotros, de por sí, muchas personas, o bueno, creo que si hablamos en casos, las personas de edad un poquito mayor avanzadas son las que tratan de caminar más rápido, ¿no? A menos que tengan algún tipo de patología. Que esto, cuando presentan la enfermedad de Parkinson, no se puede controlar, ¿no? Por ahí que una de las cosas que hacemos en medicina física es mandarlos a terapia física e indicar, ¿no? Indicarles, le decimos, ¿sabe qué? Para la prevención de caídas, usted que tiene diagnosticado el síndrome de Parkinson, tiene que tener más tranquilidad al hacer la marcha, porque su fase ya no le dices, pues tu fase de aceleración y desaceleración están alteradas, ¿no? Sino tú le dices, ¿sabe qué? Al caminar usted tiene que hacerlo con un poquito más de paciencia, tiene que ver dónde va, entonces, dónde va a poner los pies y todo eso para que estas fases no le traigan las consecuencias, que son sus caídas, ¿no? Las caídas continuas de nuestros pacientes con Parkinson son muy frecuentes. Entonces, eso es lo que se trata ya, y nuestros pacientes tienen que aprender a caminar un poco más lento, ¿no? Mucho más lento de lo normal. En la fase de apoyo, que son 5 subfases, sí, eso también es, ¿no? O sea, eso también tenemos ahí algo que, digamos, sería interesante participar, así como ahorita pone, ¿no? Yamir en las fases. Fíjense que es bien difícil. Muchos de nosotros, y muchas veces por el calzado, y muchas veces porque nos hemos acostumbrado, nos evitamos la primera y la segunda fase. O sea, no ponemos primero el talón, sino vamos de frente a toda la planta del pie. Entonces nos pasamos a la fase de apoyo medio, ¿no? Que es la fase 3, ¿no? Y se han dado cuenta que muchas personas arrastran, ¿no? Arrastran los pies. Entonces, ahí entre el 2 y el 3 de estas subfases, de la fase de apoyo, que se va alterada la primera fase. La primera subfase no se cumple muchas veces, ¿no? Y muchas veces se van a dar cuenta que muchas personas, por tratar de cumplir con la primera fase, hacen de que el tercio anterior, ¿no? O los 2 tercios anteriores del pie giren hacia la parte externa, ¿no? Y el otro pie, supuestamente marcha un orden o está bien alineado, ¿no? Entonces suele haber este tipo de marchas. Y muchas veces las personas no le ponen una atención a sus marchas, ¿no? Porque le decimos que es de patrón positivo y patrón negativo. Mayormente el patrón positivo es la persona pues, que pone los 2 pies con mirada hacia adelante, ¿no? O muchas veces las personas que hacen una marcha con los 2 tercios o con el tercio anterior mirando hacia afuera, ¿no? En cambio, un patrón negativo para nosotros es la persona que hace una torsión tibial y con los pies, con el tercio anterior del pie mirando hacia adentro, ¿no? Porque este es el que le produce caídas, tropezones, ¿no? En los pacientes. Entonces ahí se presenta un poco más de alteración, ¿no? Entonces, es ahí donde le ponen más atención. Es por eso que los papás nos traen a los niños a consulta, porque nos dicen, mi hijo se cae continuamente, mi hijo se cae a cada rato, mi hijo se tropieza a cada rato. No nos traen porque el niño camina con los pies hacia un lado porque no le pone mucha importancia y también requiere algún tipo de corrección, ¿no? Pero no nos trae muy frecuente por esa patología, ¿ya? Entonces, son cosas que debemos, digamos, desde un inicio poder corregirlas. Muchas veces nos dicen que el uso de calzados es donde ahí se pierde esta noción de colocar y de que el mismo cuerpo ordene e indique estas subfases, ¿no? Porque van en orden, fisiológicamente tienen un orden y nosotros somos quienes hacemos de que esto se rompa en un inicio,
¿ya? Muchas veces, si se van a dar cuenta, y muchos de nosotros, por tener un objeto en la mano, tampoco hacemos la coordinación, como es el balanceo de los brazos, como se puede ver en la segunda imagen, ¿no? En la segunda fase de la marcha, no hacemos el acompañamiento, ¿no? Entonces, esto también o limita y produce algún tipo de alteración en la marcha. Que a un inicio, cuando son niños y cuando son jóvenes, no le ponen mucha importancia, ¿no? Sino ya cuando la edad avanza. ¿Por qué? Porque uno se pregunta y dice, yo nunca me he caído, yo nunca he hecho nada, nunca he recibido un golpe, nunca he tenido accidentes y me duele la cadera o me duele el tobillo, ¿no? Es porque ahí, en estas zonas, son donde se han producido las alteraciones, ¿no? Producto de una mala postura, ¿no? De una mala marcha, entre paréntesis, ¿no? Entonces hace de que ahí presenten dolores. Y exactamente, pues, tú cuando le haces la ecografía, el ecografista te va a decir normal. Le haces una placa radiográfica y te dice normal, ¿no? Pero cuando tú lo ves caminando, es ahí donde tú vas a encontrar la alteración, ¿no? Una alteración postural propia de la marcha que le va a producir dolor, ¿no? Y muchas veces, cuando ya descubrimos, no cuando están con signos de inflamación, sino cuando ya hay una degeneración, ¿no? Tipo la condromalacia, ¿no? ¿No? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la condromalacia muchas veces se va por un desbalance muscular en la falta de equilibrio, la debilidad muscular es producto de esto, ¿no? O sea, un desgaste continuo de las articulaciones y los músculos va a producirte una condromalacia, ¿no? Sin querer molestar a nadie, ni a los varones, ni a las mujeres, pero se van a dar cuenta de que muchas veces el balanceo excesivo en caderas o un balanceo excesivo de brazos también te trae alteraciones, ¿no? Entonces trae patologías crónicas, ¿no? Que muchas veces no las podemos corregir porque es un patrón de marcha adaptado, ya, ¿cómo se puede decir? Ya formado en el paciente, que muchas veces no podemos corregir. Y son patologías que les producen dolores, ¿no? Y hay pacientes de que, entre paréntesis, no tienen nada, pero en adelante presentan unas hernias, ¿no? Que uno se pregunta, oye, pero si tú eres delgado, no haces muchas cosas, no cargas nada, oye, ¿de dónde se produjo eso, no? Muchas veces es las malas posturas, la mala marcha y un estrés que producen este tipo de alteraciones, ¿no? Por ahí que hay que corregir de mejor manera estas posturas para que no tengamos una alteración en esto, ¿ya? Importante, los músculos, hubiera sido algo importante que también... ¿Puedes avanzar un poco, Yamir, por favor? ¿No? Nos muestran las fases, ¿no? Y muchas veces en lo que muestra... La siguiente, por favor. Yo les voy a pedir que dentro de nuestra exposición, miren, acá hay... ¿cómo les explico? Les voy a pedir también que busquemos los músculos que participan en cada movimiento. Eso les va a ayudar bastante a seguir memorizando y a ver qué músculos son los que participan. Se van a dar cuenta que los cuádriceps, los glúteos, como hay en la marcha de Trendelenburg, ¿no? El glúteo medio es muy importantísimo. Si este músculo se debilita es donde ahí presentan las marchas claudicantes, ¿no? Además de eso, para tener una buena marcha, ¿no? Para tener una buena marcha también es importante el tipo de calzado que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Es uno que vaya adecuado a ustedes, ¿no? Eso va a hacer también de que la marcha no se vaya alterando poco a poco. El exceso en las señoritas, el exceso del uso de calzados en tacos y muy altos muchas veces también produce alteraciones, ¿no? Y tendencia a ciertas lesiones, ¿no? Como una luxación, las luxaciones, los esguinces, que con el tiempo van trayendo alteraciones en la marcha, ¿no? Yo tengo a pacientes actualmente de 60 a 70 años que muchas veces vienen por sus patologías de hallux valgus, ¿no? Pero es que eso ya no se va a corregir, pues, o sea, es porque ellas utilizaban muy frecuentemente unos calzados apretados que presentan este tipo de alteraciones, ¿no? Cuando te muestran sus dedos y te dicen, disculpe, son mis callos, sí, pues es que muchas veces el calzado que han utilizado ha producido alteraciones.
Y uno dice, y me duele acá, y me duele acá, y tú tocas y no encuentras ninguna alteración ni nada por el estilo, haces tu inspección y no encuentras nada, pero encuentras un callo que puede ser que te está causando una alteración, un desbalance, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cosas dentro de la marcha son muy importantes. Ahora, también dentro de la marcha, avanza por favor, la siguiente diapositiva donde estás mencionando, ya, donde menciona, ¿no? Yamir menciona también esto, ¿no? De la longitud de paso, cuál es lo ideal, la amplitud de la base, ¿no? De sustentación, la altura del paso también, ¿no? O sea, y la siguiente también mencionas, hay uno de, ¿no? La velocidad, los movimientos articulares, el ritmo, todo tiene que ver muchas veces con la persona. Hay muchas personas, ¿no? Que siendo altas, de más de 1,80 m, su paso son cortos, ¿no? Y esto también les va a traer alteraciones, ¿no? Producto, y les va a producir inflamación a nivel de cadera, a nivel de tobillo, ¿no? Pacientes que miden menos de 1,50 m y tienen zancadas largas por tratar de caminar igual que los demás o tratar de caminar o sea, al mismo ritmo que otras personas, también les va a traer alteraciones, ¿no? Todas esas pequeñas cosas traen una alteración. Algo que también trae alteración es cuando ustedes suben las gradas, cuando bajan las gradas, no sé si se han percatado, pero muchos de ustedes, o muchos de nosotros presentamos alteraciones al hacer este tipo de actividad, ¿no? Esto, con el tiempo, también nos va trayendo alteraciones, ¿no? Uno se pregunta y dice, oye, pero en qué momento mi rótula ha rotado tanto, ¿no? Porque cuando tú le tomas la placa radiográfica a pacientes de 45, 50, 55 años, son pacientes que han tenido mucha actividad, ¿no? De subir gradas, ¿no? Pero porque cuando tú les indicas que suban ciertas gradas, cierto número de gradas, tú te das cuenta de que ellos no suben de la manera, entre paréntesis, correcta que podría ser, ¿no? Ponen toda la planta del pie. Esto trae una alteración. No ponen la punta del pie, que es lo que te dé la balance y la fuerza para que tú te puedas desplazar más arriba. Entonces, todas estas pequeñas cositas producen alteraciones, ¿no? Y en medicina física muchas veces no podemos corregir estas alteraciones, porque como les digo, ya son patrones ganados. Muchas veces son patrones ganados. Y cuando hacemos la terapia con los pacientes, uno se da cuenta de la descoordinación que tenemos, ¿no? Derecho con derecho, izquierdo con izquierdo, y ahí eso también te trae una alteración, ¿no? El no balanceo, la no flexión de la rodilla, ¿no? Que parece como si les pesase una eternidad la rodilla y no pueden hacerlo. Estas cositas, estas pequeñas cositas, nos traen alteraciones cuando son pacientes muy mayores. O cuando, como en algunas de las marchas patológicas menciona Yamir, como un ACV, les hacemos la terapia de reeducación de la marcha y no coordina muy bien, ¿no? Entonces también ahí nos producen alteraciones, ¿no? Entonces, todo eso, entre paréntesis, nos va a traer algún tipo de alteración. Por lo tanto, nosotros tenemos que prestarle atención a estas pequeñas cosas que nos pone Yamir, ¿no? Y la velocidad de 1 m/s. Ciertamente hay que caminar a un ritmo adecuado, ¿no? En la práctica, nosotros nos medimos a nivel de la articulación de la rodilla hasta el pie, hasta la base, hasta el talón. Si digamos mide 50 centímetros, esa debería ser la distancia de tus pasos, ¿no? Paso, no zancada, porque zancada sabemos que es un paso completo, ¿no? Entonces, de un paso, ese va a ser, digamos, la distancia que debería mantener entre la punta, entre el talón de uno y el talón del otro pie, ¿no es cierto? Pero no se logra. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta de que eso no es así. Hay algunos que exageramos, que caminamos más rápido, ¿no? Que caminamos rápido en el sentido que hacemos un paso más largo, más grande, ¿no? Entonces, eso con el tiempo nos trae alteraciones, ¿ya? Ok. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, nadie pregunta. Muy bien, David Solarte, continúa, por favor. David. ¿Está David? David. A Luz, ¿está David en el grupo? A ver, doctor, me voy a fijar. Doctor,
Disculpe, según el orden que reenvió al grupo, David Ah, creo que se fue. perdón. Le toca a Johan, Sí, disculpa. me toca a mí. Johan. Sí, doctor. Sí, está bien. Disculpa. Pero David, ¿dónde está David? Ya, David tampoco está. Muy bien, gracias. Así. Como David no contesta, es fácil. Suerte. Muy bien. Johan, continúa, por favor. A David díganle que tiene falta. Sí, doctor, parece que no está Sí, en el Meet. al que le toca, le toca. El que le cojo, eso es falta. En serio, chicos, muchas veces yo les digo, el otro semestre había un alumno que tenía 16, pero cuando le hice conteo de sus faltas y de las veces que llamé, bajó a 13,58 y y tuvo 14 en su aporte, ¿no? Pero son cosas, pues a cualquiera le puede tocar. ¿Ya? Muy bien, continúe. ¿Se ve mi pantalla, doctor? Bueno, y al que no le llamo tiene suerte, pues no le llamo, no lo cojo en la lista. Muy bien, sí se ve, Johan. Ya. Ya, entonces vamos a continuar las exposiciones hablando de defectos posturales. Primero, para esto hay que definir bien a qué nos vamos a referir con postura. Y bueno, hacemos referencia a postura diciendo que es la posición de todo el cuerpo o de un segmento del cuerpo en relación con la gravedad, ¿no? Y bueno, la postura que vamos a ir optando va a ser el resultado del equilibrio entre las fuerzas musculares gravitatorias y antigravitatorias. Entonces, en pocas palabras, la postura es la relación entre los segmentos corporales con la fuerza que ejerce la gravedad en estas, ¿no? Entonces, la postura se puede analizar desde el punto de vista estático o dinámico, ¿no? Porque todos tenemos una postura en estático y una postura en dinámico. Desde el punto de vista estático, la posición relativa del cuerpo es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentran las diferentes partes del cuerpo en relación con las otras. Desde el punto de vista dinámico es el control minucioso de la actividad neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Entonces, en palabras simples, desde el punto de vista estático es simplemente la relación, sin que intervenga la voluntad o el movimiento producido por el sistema neuromuscular, ¿no? Y en estático es pues cuando nos movemos y el cuerpo intenta mantener un centro de gravedad estable, ¿no? Para que la posición sea constante. Entonces, la postura va a tener factores influyentes que, bueno, más adelante vamos a ver que cuando estos se alteran o cuando estos están presentes, vamos a tener malas posiciones y malas posturas, ¿no? Entonces, van a existir factores internos que únicamente son la información propioceptiva, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? A nosotros ubicar y sentir, ¿no? Las diferentes partes de nuestro cuerpo y esto manda una información hacia el cerebro para que nosotros mantengamos una postura constante. Y los factores externos pues son los malos hábitos posturales, malos hábitos tanto posturales en dinámico como en reposo o de trabajo o de ocio, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo, ahora en esta nueva realidad que estamos viviendo, pasamos muchas horas frente a la computadora y optamos por tener posiciones a veces inconscientes, ¿no? Que son dañinas para la postura. Y bueno, todas estas van a determinar variaciones en el centro de gravedad y en la curvatura de la columna que más adelante vamos a observar. Entonces, con todo esto que hemos definido lo que es postura, vamos a decir que el defecto postural es una alteración, ya sea anatómica o funcional, de la postura, y ya sea en forma estática o dinámica. Entonces, podemos tener defectos posturales en movimiento tanto como en reposo. Entonces, estos defectos posturales son muy frecuentes en el ser humano. Bueno, se dice que así se paga tributo a que los seres humanos somos de las pocas especies que podemos mantenernos en bipedestación, ¿no? Entonces, también decimos que son fallas en la integración de los mecanismos que regulan la postura y que van a producir a la larga dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, en las piernas, en los pies, puede manifestarse con cojeo, arqueo interno o externo de las piernas, desviaciones anormales del cuerpo o de la cadera y
también pueden manifestarse con caídas frecuentes, ¿no? Y bueno, aquí ponía una imagen que me pareció muy interesante, es un ejemplo de, además de pasar mucho tiempo frente a la computadora, pasamos mucho tiempo con el celular, ¿no? Entonces, inconscientemente no nos damos cuenta que al optar por estos malos hábitos posturales, estamos creando a la larga un defecto postural, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, ¿cuáles son las causas de los defectos posturales? Las causas van a ser múltiples y van a depender de cada patología, ¿no? Las causas congénitas o genéticas, por ejemplo, las escoliosis idiopáticas, que dicho sea de pasos, las causas más comunes de escoliosis son congénitas, idiopáticas, no sabemos la causa, ¿no? Las causas adquiridas, el mismo ejemplo, ¿no? Del celular o de la computadora, o el mismo hecho de cargar mal la mochila, son causas adquiridas, ¿no? Igual que los malos hábitos posturales. Las causas degenerativas, por la edad, por alguna enfermedad, como las enfermedades reumáticas o enfermedades del colágeno. Las causas traumáticas, como aquí podemos ver en el ejemplo una fractura de cuerpo vertebral, también van a determinar defectos en la postura, ¿no? Las causas neoplásicas, ¿no? Como aquí una neoplasia en el cuerpo vertebral también, y las causas idiopáticas. Entonces todas estas van a ser causas para que se produzcan defectos posturales. Entonces, ya entrando en la clasificación de los defectos posturales, se clasifican en dos grandes grupos. Los defectos posturales axiales, que van a comprometer únicamente la columna vertebral, y van a ser la escoliosis, la cifosis y la lordosis. Y los defectos posturales periféricos, que como su mismo nombre lo indica, van a comprometer el esqueleto periférico, ¿no? Como serían los miembros superiores e inferiores. Y bueno, según su tipo van a ser torsional o angular. Dentro de las torsionales podemos encontrar la torsión del cuello femoral externo, la torsión del cuello femoral interno, la torsión tibial externa, la torsión tibial externa, ¿no? Interna y externa. Y angulares, lo que ya hemos visto, bueno, lo que conocemos, ¿no? Como el genovaru o el genovalgo, también hay el coxavaro, el coxavalgo, ¿no? El pie varo, el pie valgo. Y según la topografía podemos encontrar en la cadera, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? La coxavalca, el coxavara, la rodilla, genovalgo, genovaro, el geno recurvatum, ¿no? Genuflexum, en el pie plano, el pie cabo, el pie equino y el pie talo, ¿no? Vamos a hablar de las más importantes, ¿no? Tanto de las axiales como de las periféricas. Entonces, en el primer grupo grande, ¿no? Que son los defectos posturales axiales, es importante que recordemos las curvaturas normales de la columna, ¿no? Hay literatura que, bueno, lo que conocemos, ¿no? Tenemos cifosis y lordosis en la columna vertebral. A la altura de las vértebras cervicales tenemos una cifosis, fisiológica, ¿no? Y también a nivel del sacro, ¿no? Del sacro y el coxis. Y a nivel de la lumbar tenemos una lordosis fisiológica. Entonces, y además hay bibliografía que menciona que la columna vertebral no es exactamente lineal, ¿no? Recta. Hay escoliosis también fisiológicas, ¿no? Que, bueno, no se observan, no son patológicas porque no llegan a deformar de forma total la columna vertebral. Entonces, son las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. Entonces, hablando uno por uno, tal vez el más resaltante es la escoliosis, que se refiere a la deformidad tridimensional de la columna vertebral caracterizada por la existencia de una o varias curvaturas laterales, ¿no? Laterales que van a formar o van a hacer que la columna vertebral tenga una vista desde la parte anterior o posterior, va a tener una forma de S o una forma de C, ¿no? Y va a tener modificaciones de la disposición sagital tanto en el raquis y también modificaciones en la rotación vertebral. Como ya lo había mencionado antes, la etiología más común es la escoliosis idiopática, y bueno, hay bibliografía que menciona que la aparición de esta escoliosis se da en niños generalmente y en una edad entre los 10 y los 12 años, ¿no? Podemos clasificar a la escoliosis diciendo que existe escoliosis estructurales, donde hay alteraciones mismas de los componentes anatómicos de la columna vertebral,
y funcionales, como les mencionaba, ¿no? Que la columna vertebral no es recta del todo, ¿no? Totalmente recta, sino que tiene ligeras escoliosis de acuerdo al movimiento que nosotros hagamos y a las fuerzas que imprimen los grupos musculares dentro de la movilidad de la columna vertebral. Y a eso vamos a denominarlo como escoliosis funcional. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, vemos, ¿no?, que ya es una escoliosis bastante marcada que se puede observar sin necesidad de imágenes radiológicas, pero generalmente son necesarias las imágenes radiológicas para determinar la escoliosis. Etiológicamente vamos a ver que la escoliosis idiopática es la más frecuente, ¿no? Tiene una incidencia general en toda la población del 2% y dentro de la escoliosis es la más frecuente, abarcando hasta el 85% de las causas. Es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? Entre 6 a 1, y la edad de aparición es, bueno, podemos clasificarla como escoliosis infantil cuando es en menores de 3 años, juvenil cuando es de 4 a 10 años y en adolescentes cuando es más de 10 años, ¿no? Le sigue la escoliosis congénita, que pueden ser defectos de formación, por ejemplo, defectos como la hemivértebra o vértebra en cuña, defectos de segmentación que pueden ser barras intervertebrales, ¿no?, que se denominan sinostosis, es decir, son como puentes de unión entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, ¿no? O pueden ser también mixtas, ¿no? La escoliosis neuromusculares pueden ser de causas neuropáticas con alteración en la motoneurona superior o primera motoneurona, como vemos en las parálisis cerebrales, o alteraciones en la segunda motoneurona o inferior, como en la poliomielitis, ¿no? Y también pueden ser miopáticas, como vemos en el caso de las distrofias musculares, ¿no? Un ejemplo que ponía en la bibliografía es que la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen provoca lesiones cutáneas y tumores del sistema nervioso central y de la piel, y también produce una alteración ósea fibromatosa, ¿no?, con deformidades raquídeas, como puede ser la escoliosis, ¿no? Y dentro de otras etiologías están pues las enfermedades reumatoides, las escoliosis traumáticas, las contracturas vertebrales, los trastornos metabólicos como el raquitismo, ¿no? Pero lo más importante es recordar que la idiopática es la causa más frecuente. Entonces hay en el examen físico diversas maniobras que podemos hacer. Dos de las más importantes son el test de Adam, ¿no?, que es simplemente pedirle al paciente que toque la punta de los dedos de los pies con las manos, con la punta de los dedos de las manos sin doblar las rodillas, ¿no? Entonces ahí vamos a evidenciar, como podemos ver aquí, un desnivel que puede ser a la altura empezar desde los hombros o a diferentes alturas de la columna vertebral. Y el otro es el test de la plomada, ¿no?, que vamos a dejar caer colgando una plomada, ¿no?, que es un objeto pesado amarrado a una pita, a un hilo, y vamos a ver que esté en concordancia con la columna vertebral, ¿no?, esté alineado con la columna vertebral y con la línea interglútea, ¿no? Y bueno, son dos test simples para evidenciar la escoliosis. Y bueno, dentro de las opciones terapéuticas que tenemos para la escoliosis, primero tenemos, ¿no?, ejercicios, terapia física, estimulación eléctrica, las ortesis y la cirugía. Los objetivos del tratamiento no quirúrgico, bueno, son controlar la curvatura, prevenir que esta curvatura que se ha encontrado progrese, ¿no?, mejorar estéticamente o cosméticamente la apariencia del paciente, prevenir una futura cirugía, ¿no? Y bueno, para esto tenemos la ortesis, que en este caso es en forma de corsé, ¿no?, como una faja que se le pone al paciente. Y bueno, dentro de las indicaciones están pues niños que no hayan llegado a su madurez esquelética y que todavía se pueda corregir estas curvaturas, o curvas con con 25 grados o más que tengan progresión documentada, o curvas mayores de 40 grados sin progresión documentada. Y bueno, si este tratamiento no quirúrgico no progresa, no ayuda, generalmente llega a una cirugía donde las indicaciones son pues curvas mayores a 45 grados o curvaturas que son de rápida progresión, o en pacientes adultos con madurez ósea esquelética que presenten dolor o compromiso cardiopulmonar por el mismo defecto estructural que significa esta escoliosis.
Bueno, el objetivo dentro de la cirugía es pues obtener una columna balanceada, vista desde forma sagital y frontal equilibrada, ¿no? Con hombros, pelvis y escápulas niveladas, que bueno, se consigue una fusión sólida y estable y bueno, que esta cirugía puede hacerse por vía anterior o posterior o mixta, ¿no? Generalmente es por vía posterior. El segundo defecto postural axial es la hipercifosis, bueno, que está determina o consiste en el aumento de la concavidad anterior. Habíamos dicho que la columna vertebral tiene una cifosis a la altura cervical, cérvico-dorsal, fisiológica, pero cuando esta curvatura se vuelve mucho más prominente, más marcada, se le denomina hipercifosis, ¿no? Es un aumento de la concavidad anterior de la columna dorsal. En la mayoría de los casos se debe a la adopción prolongada de posturas inadecuadas, ¿no? Como habíamos visto al estar en la computadora, al estar con el celular, optamos y adoptamos una postura inconscientemente inadecuada. Y bueno, otra causa sería la falta de la fuerza muscular a la altura de este segmento corporal para que la mala posición termine por aumentar la curvatura, ¿no? Bueno, en una pequeña porción de los adolescentes con hipercifosis, la deformación no se debe ni a los vicios posturales ni a la falta de musculatura, sino a anormalidades en el proceso de osificación, que bueno, es una causa un poco más alejada, pero que también está consignada, ¿no? Y bueno, como les decía, realmente la cifosis no es una enfermedad, sino que es una variante de una curvatura fisiológica normal que todos tenemos en la columna cérvico-dorsal. Y bueno, existen otras causas de hipercifosis que no son realmente patologías mecánicas, ¿no? Que pueden ser infecciones tuberculosas de las vértebras, como el mal de Pot, que bueno, no es muy común a esta altura, ¿no? Es mucho más común a la altura lumbar, o aplastamientos de vértebras por osteoporosis, ¿no? Que es lo que podemos observar en pacientes más añosos, ¿no? Que se conoce como la jiba, ¿no? Lo que les aparece como joroba, ¿no? Aquí podemos observar. Entonces, clasificando la hipercifosis, podemos clasificarla en dos grupos grandes, ¿no? Que son cifosis de gran radio de curvatura, que van a dar como resultado un dorso curvo, ¿no? Que no es muy prominente, y a esto aparece, ¿no? La cifosis juvenil, que bueno, puede ser de causa postural, como ya lo habíamos mencionado, o estructural, ¿no? Por el acuñamiento anterior de 3 a 4 vértebras. La característica es que aquí la curvatura va a ser una curva un poco más abierta, ¿no? Un poco que abarca más segmentos vertebrales, ¿no? En cambio, la cifosis de ángulo agudo o jiba va a encontrarse solo en una a dos vértebras, entonces la deformidad va a ser mucho más visible, más marcada, y es lo que se ve, ¿no? En patologías congénitas como hemivértebras, o metabólicas como el raquitismo, la osteoporosis, tumorales como donde hay destrucción de vértebras por metástasis, traumáticas por fractura, por aplastamiento, o inflamatorias en la osteomielitis o en la tuberculosis. Entonces, se va a observar, ¿no? una jiba, una joroba mucho más marcada, con un ángulo mucho más agudo, ¿no? Una curva más cerrada, y se va a evidenciar mucho más la deformidad. Y por último tenemos a la hiperlordosis. La lordosis, ya lo habíamos mencionado, es también una curvatura fisiológica que se encuentra a la altura lumbar, ¿no? En la columna vertebral. Y bueno, la hiperlordosis es una condición que ocurre cuando la región lumbar sufre de estrés o exceso de peso y se arquea hasta el punto de ocasionar dolores o espasmos musculares. La lordosis lumbar, como ya lo hemos mencionado, es una posición común postural en la curva natural de la región lumbar de la espalda, ¿no? Entonces, la hiperlordosis es un incremento de esta concavidad posterior, ¿no? De esta concavidad posterior de la columna vertebral a altura lumbar. Cabe mencionar que se puede dar una hiperlordosis cervical, pero bueno, aquí ya sería o en la región dorsal también, donde ya lo denominaríamos como hiperlordosis de inversión, ¿no? Otra patología importante es la cifolordosis, que es el incremento de las curvaturas dorsales y lumbares simultáneamente, ¿no? Es una combinación de la hipercifosis y la hiperlordosis en un mismo paciente, ¿no? Y bueno, se pueden clasificar como lordosis no estructuradas, donde hay deformidades con autorreducción, y las lordosis estructuradas, donde hay alteraciones estructurales de la misma columna vertebral. Y bueno, tanto cifosis como lordosis
van a tener etiologías en común, ¿no? Las no estructuradas, que son las más comunes, son por mala postura, ¿no? y alteraciones musculares. Y las estructuradas son por causas congénitas o adquiridas, ¿no? Que cabe mencionar las traumáticas, inflamatorias, infecciosas, neoplásicas e idiopáticas. Y epidemiológicamente vamos a ver que hasta un 25% de la población, bueno, escolar va a presentar cifosis y o lordosis aumentada, ¿no? Hipercifosis, hiperlordosis, y que bueno, obviamente su incidencia es mucho mayor que el de la escoliosis, que generalmente cuando se descubre es patológica, ¿no? Y bueno, pasando al segundo grupo grande, al segundo grupo de defectos posturales, es los defectos posturales periféricos. Y bueno, aquí una patología muy importante y la más frecuente es la anteversión del cuello femoral, ¿no? Es la causa más frecuente de anomalías de rotación de los miembros inferiores en edad infantil. Y bueno, la mayoría de estos pacientes son pacientes pediátricos, ¿no? Menores de 5 años. La deformidad en rotación interna les produce una marcha de perico, ¿no? La cual le va a provocar caídas, tropezones. Una marcha de perico es con la punta de los pies apuntando hacia la línea media, ¿no? Este es un problema de estética, por lo que existe poca evidencia que estas deformidades vayan a ser perjudiciales para el niño, ¿no? Más que todo es por la estética de la marcha y de la bipedestación. Y bueno, entonces se ha mencionado que los lactantes pueden llegar a tener una anteversión de hasta 40 grados, pero con el crecimiento gradual del cuerpo y de los huesos, esta va reduciendo hasta una angulación normal del fémur en el adulto, que es de aproximadamente 15 grados, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en el esquema, la anteversión del cuello femoral, además de provocar que el cuello esté en una rotación anterior, va a hacer que la tibia también tenga una rotación interna, ¿no? Y esto va a llevar a que el pie, la punta del pie, esté apuntando hacia la línea media, ¿no? Entonces va a provocar lo que ya hemos mencionado, la marcha de perico, ¿no? Y bueno, esta es la posición que adoptan los niños con anteversión del cuello femoral, ¿no? Es muy común ver a niños, niñas sentadas en esta posición y probablemente no nos hemos dado cuenta que pueden estar teniendo una angulación o una anteversión mayor del cuello femoral, ¿no? Bueno, otras patologías periféricas, otras deformidades o defectos posturales periféricos que cabe mencionar son pues el genovalgo, que es la aproximación de la articulación de la rodilla hacia la línea media, a comparación del genovalgo, que es lo contrario, ¿no? La articulación de la rodilla se aleja de la línea media y da lo que se conoce comúnmente como piernas de alicate, ¿no? Bueno, y aquí está la posición normal. Y el geno recurvatum, que es la hiperextensión de la articulación de la rodilla, que da este aspecto, ¿no? Con una concavidad anterior. También podemos encontrar el coxavalgo y el coxavaro, que es a lo contrario, ¿no? Aquí hay un aumento en la coxavalga, produce un aumento en la angulación entre la diáfisis y la epífisis, ¿no? Y la cabeza y el cuello del fémur, ¿no? Que normalmente debería estar entre 130 a 140, aquí se encuentra a 160 más, lo que va a hacer que generalmente el coxavalgo se asocia a un geno varo, ¿no? Porque esta angulación va a hacer que la rodilla más abajo se aleje de la línea media, ¿no? Lo contrario pasa con la coxavara, que la angulación, al ser menor de lo normal, va a hacer que la rodilla se acerque hacia la línea media, ¿no? Coxavara va con genovalgo y coxavalga va con coxavalga va con genovaro, ¿no? Y bueno, lo mismo, el pie valgo y el pie varo, que es lo mismo, ¿no? La aproximación de la articulación del tobillo hacia la línea media y la articulación del tobillo se aleja de la línea media, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, Jonathan. Chicos, una cosa, en las exposiciones que vayan a tener, que debemos de tener, se evalúa todo, ¿no? La presentación y todo eso. Por favor, hay que agregar también, tratar de que siempre nuestras exposiciones, nuestras diapositivas, ustedes que están saliendo, siempre poner en la parte inferior, ¿no? De dónde están sacando, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Y en la mayoría de sus diapositivas, acostúmbrense a eso, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer costumbre en ustedes, ¿ya?
Bien, Doctor, disculpe, hay un video que tal vez podría mostrar. ok, Jonathan, excelente. Me parece muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Empecemos. Tener una buena postura es mucho más que pararnos derechos para vernos mejor. Es una parte importante de nuestra salud a largo plazo, ya que mantener nuestro cuerpo en una posición correcta, ya sea que estemos en movimiento o quietos, pueden ayudarnos a evitar dolores, lesiones y otros problemas de salud. Existen dos tipos de postura. La postura dinámica, la cual se refiere a la posición que adquirimos durante el movimiento, como por ejemplo cuando subimos escaleras, caminamos por el parque, corremos con el perro o nos agachamos a amarrarnos los zapatos. Y la postura estática, la cual se refiere a la posición que adquirimos en la ausencia de movimiento, como por ejemplo cuando estamos sentados, de pie o cuando estamos echados durmiendo. Para tener una buena postura necesitamos tener una musculatura fuerte y equilibrada y un buen funcionamiento de nuestra columna vertebral. Pero cuando tenemos una mala postura, hace que todas las estructuras implicadas empiecen a sufrir, dando una serie de síntomas como dolor en el cuello, hombros y espalda, desalineación del sistema músculo-esquelético, desgaste de la columna vertebral, haciéndola más frágil y con tendencia a lesiones. Podemos tener mareos, acúfenos, que son esos zumbidos en los oídos que a veces vienen y van o se quedan. Visión borrosa, como que no podemos enfocar bien, pérdida de la flexibilidad, falla de la memoria, pérdida de equilibrio, mal funcionamiento de las articulaciones, mala digestión e incluso podemos tener como palpitaciones y sensación de falta de aire. Es importante saber que la tensión sostenida y permanente en los músculos de la nuca y espalda hacen que haya una serie de síntomas, como por ejemplo que no funcione bien el recorrido de las arterias que nos llevan sangre al cerebro. Dentro de los muchos tratamientos que existen para corregir la mala postura, tenemos a la terapia manual, que se perfila como uno de los tratamientos no invasivos y de gran eficacia para corregir este problema tan común. La terapia manual va a reacomodar las cuestiones articulares, es decir, se va a encargar de devolverle la armonía propia que debe tener una columna vertebral sana, desde la base del cráneo, es decir, desde el occipital hasta la parte final de la columna, que es la zona del coxis. Esto se conseguirá mediante una serie de técnicas de comprobada eficacia, como la liberación miofacial, tratamiento de los puntos gatillo, masaje de tejido profundo, arrastre y resolución en tejidos blandos y manipulación y corrección vertebral. Con todo esto vamos a conseguir desbloquear y rearmonizar toda la columna para poder trabajar a partir de allí todo el complejo músculo-esquelético de la columna vertebral. Existen muchos casos de personas que pueden andar derechas voluntariamente, pero esa buena postura dura muy pocos minutos. Por ejemplo, puede estar caminando una cuadra bien y a la otra cuadra ya está caminando encorvado otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos que dure todo esto? Lo importante aquí es fortalecer todos los músculos que sostienen esa importante arquitectura de nuestra columna vertebral. Y es importante también saber de que la conciencia de esa buena postura se logrará a través de tratamientos manuales. La voluntad sola o las ganas de querer estar derecho no alcanzan. Hay que hacer un tratamiento adecuado que obliguen a las articulaciones a que respondan a la orden que los músculos le van a dar. Otras sugerencias a manera de complementar la terapia manual sería mantenerse activo. Cualquier tipo de ejercicio puede ayudar a mejorar su postura, pero ciertos tipos de ejercicio pueden ser especialmente útiles, como por ejemplo hacer ejercicios que fortalezcan los músculos alrededor de la espalda, el abdomen y la pelvis.
Mantener un peso saludable. El peso extra puede debilitar los músculos abdominales, causar problemas de la pelvis y la columna vertebral y contribuir a dañar tu buena postura. Usar zapatos cómodos de tacón bajo. Los tacones altos pueden afectar el equilibrio y obligarnos a caminar de manera diferente. Esto puede aumentar la presión sobre los músculos y dañar la buena postura. Asegúrate de que las superficies de trabajo estén a una altura cómoda, ya sea al estar sentado o al estar de pie. Es importante prestarle atención de manera oportuna a este tipo de problema y sobre todo desde una temprana edad para evitar que con el tiempo se forme una artrosis. Bueno, espero. Eso es todo, doctor. Muy bien, Jonathan, ¿no? Varias cosas te las había mencionado antes, ¿no? Eso es cierto, o sea, muchas veces es eso, mantenerse, nosotros en medicina física hacemos de que nuestros pacientes se mantengan activos, ¿no? Y una de las indicaciones que siempre hacemos en terapia física es fortalecimiento muscular. ¿Alguno de los doctores que está atento, creen que le falta alguna patología en lo que pueden ser trastornos posturales a Jonathan? De algo que se haya olvidado. En mi grupo creo que no hay mucho. Muy bien. Jonathan, ¿tú crees que cuando no me hablaste nada de una patología que es muy común y te vas a dar cuenta de que muchas veces es frecuente? Cuando tú ¿puedes poner la imagen de tu video? A ver, por favor. Sí, doctor. Sí. Yo te indico en dónde, para que te quedes. Donde están las tres personas, las tres señoritas, esa imagen de los dibujos. Más antes. No es más, es acá creo. Ahí es. En la primera imagen, si nosotros notamos, podemos ver que es una persona totalmente recta, en buena postura, ¿no? Nosotros también podemos tener muchos errores o muchas equivocaciones al catalogar que esta señorita tenga una postura adecuada. Por eso muchas veces es importante tomar una placa radiográfica, que esta nos va a ayudar. Muchas veces nosotros podemos estar equivocados y decir que esta señorita está muy bien, tiene una buena postura, pero se queja de múltiples dolores, ¿no? Dolores articulares. Y una de las patologías que es común para producir dolor de cuello, dolor de columna lumbar, es que muchas veces hay pacientes que tienen rectificación de las curvaturas fisiológicas. Entonces tienen una espalda bien plana, ¿no? Que también produce dolor, ¿no? Y son un poco más difíciles de corregir, ¿no? Cualquier tipo de alteración, tanto en una columna rectificada o en una hipercifosis o en una hiperlordosis, va a traer alteración, porque está trayendo un desbalance muscular a nivel articular, ¿no? Y con el tiempo, como dice, va a traer estas alteraciones, si no son corregidas a temprana edad, como indica en el video, a posterior son donde va a producir dolores que no vamos a saber por qué son, ¿no? Y por más que el paciente se le diga, mire señor, ¿sabe qué? Usted está con sobrepeso, a los 60 años está con sobrepeso de 20 kilos, tiene que bajar 20. Y te dice, después de 2 meses viene, mire señor, mire doctor, ya bajé los 20 kilos. Sí, ya bajaste los 20 kilos, pero el dolor va a continuar porque ya las estructuras están dañadas, ¿no? Quizás el dolor sea en menor intensidad, pero va a existir, va a prevalecer el dolor, ¿no? Entonces son cosas que, digamos, tenemos que corregir y tratar de hacer de que nuestros pacientes desde temprana edad ya conozcan y sepan que lo que hagan ahora les va a traer problemas a posterior. ¿Ok? A ver, para no incomodar a ninguno más, por favor, quisiera que solamente se queden todos los delegados de grupo, ¿ya? ¿Ya? Rápidamente, por favor. Y con los demás señores, nos vemos mañana, pasado mañana, y el lunes y el martes, ¿ya? Ok, por favor, solamente con los delegados. Doctor, disculpe. Tuve un problema hace unos 30 minutos en el cual se me fue la luz de mi casa y ahorita estoy con la batería nomás de mi laptop y con datos de mi celular y pues no pude Ok, exponer.
David, cuando tengas, y esto va para todos, cuando tengan algún tipo de este problema, lo más fácil, ¿no? Mandar un mensaje a la delegada